tardes, mi nombre es Ángel Chumila Salazar y les hablaremos sobre los beneficios de la reforma agraria. Durante el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, los militares decidieron impulsar cambios importantes en el país. Decidieron encabezar el gobierno de un corte nacionalista, que significó lo que era mayor participación del Estado en asuntos nacionales y también buscó lo que era la autonomía frente a influencias externas. Asimismo también buscaron promover lo que es la redistribución y la riqueza en el campo. Esta medida buscó reducir las desigualdades existentes entre hacendados y campesinos. De esta manera se intentó o trató de mejorar las condiciones de la vida de la población rural. Por otro lado, el gobierno consideró atajar o tratar de detener el avance comunista del país. Por ello aplicó una serie de reformas económicas sociales. Estas transformaciones también marcaron lo que era una etapa importante en la historia del Perú. Frente a todo este contexto ha surgido lo que es la siguiente pregunta. ¿Consideras que la reforma agraria fue beneficiosa desde un punto político y socioeconómico? Sí consideramos que sí fue beneficiosa. Por eso les daremos nuestro punto de vista con buenos argumentos. Voy a pasar al siguiente compañero. Gracias. José Carlos Mamanianco y por mi parte les presentaré mi postura del análisis político y social de esta controversia que es sobre si la reforma agraria trajo beneficios a nivel tanto económico, político, social o social. Bueno, nosotros consideramos de que sí, ya que, bueno, hubo consideraciones en el gobierno de Velasco que generaron la inclusión social. ¿La inclusión social de quiénes? De las mayorías postergadas, de aquellas mayorías que eran marginadas a nivel social. Entonces, estamos hablando de una reforma que trajo muchos beneficios, más allá de lo económico, quitando los números o las fábricas, que es algo que se desarrolla en esta temporada o en esta época. Es muy importante este tema, ¿por qué? Porque primero que nada vamos a analizar una de las ideas que hemos desarrollado. Hay una reestructuración tanto de lo que es lo laboral y lo que es del campo. Porque primero, por un lado tú tienes un eslogan en el gobierno de Velasco, en esta reforma agraria, que es la tierra es para el que la trabaja. Es decir, le devolvió la tierra a las personas que realmente trabajaban estos activos, haciendo que ellos sean quienes, si tú produces, tú recibes los beneficios y tú también te encargas de esto, ¿no? Eso es un punto muy bueno y consideramos de que era lo correcto, ya que le devolvía la legitimidad a los campesinos que estaban encargados de estos terrenos. Y ese fue un lema del gobierno y eso consideramos que es muy importante para la inclusión social de estas mayorías que eran marginadas. Por otro lado tenemos que garantizó el empleo. ¿Cómo garantizas el empleo? Ok, si tú te enfocas en que el nacional tenga un peso, y es decir, tratas de limitar lo que son productos del extranjero, entonces tú garantizas el empleo tanto de lo que son los trabajadores y también lo que son los sectores medios y urbanos y una cadena que termina desenvolviendo. Ok, hago más grandes las fábricas, que es un punto que toca mi compañero Franco, entonces están muy relacionados. A nivel económico, ¡pum! Garantizas a las fábricas un trabajo y por otro lado haces que quienes van a estar en estas fábricas tengan trabajo. Ahora, esa es una idea por este lado, ¿no? También tenemos otra idea que es reforzar la identidad de quiénes, de estas personas que hace un momento les decía. Ya, entonces, aquí lo que quiero decirles es que se empieza a censurar algunas acciones que antes eran normalizadas y posteriormente estaban mal. Es decir, por ejemplo, el racismo contra aquellas personas que eran campesinas o aquellas personas que no eran de la oligarquía, que no tenían un buen puesto, un grado que se pudiese notar a nivel estatus.
un grado alto, entonces estas personas eran marginadas, sufrían racismo, entonces al comenzar a limitar estas acciones es un logro que podemos atribuirle a lo que es la reforma agraria, porque estamos viendo de que se le da un peso, ¿ya? Y también lo más importante personalmente para mí, que es la Constitución de 1979, que permite el voto de quienes antes no podían votar, es decir, los analfabetos. Y creo que ahí realmente se logró la democracia, quitando más allá otros temas que a muchos les puede gustar o no. Creo que esto trata a todos como iguales y consideramos de que es por este tipo de cosas que la reforma agraria trajo beneficios, que si bien a nivel económico puede tener sus puntos más, puntos menos, que ha desarrollado mi compañero, por mi parte yo considero que sí ha habido un nivel político y social muy avanzado en el gobierno de Velasco. Gracias. Ahora pasa a mi compañero para la siguiente parte. Buenas noches, profesor. Soy el alumno Piero Pablo Franco Valdía Fuez Ortiz y yo considero que el reformismo militar fue beneficioso para el Perú por la recuperación de recursos clave, ¿no? que obtuvimos. Por ejemplo, cuando las empresas pasaron a propiedad del Estado, quien creó con estas empresas públicas, se pudo implementar nuevamente el país, ¿no? Lo cual era indispensable realmente para la población, tener parte de estos recursos que son básicos y elementales como propios, ¿no? Lo cual favoreció bastante. También se expropiaron industrias consideradas estratégicas, ¿no? Por ejemplo, una de estas que era el cemento o el petróleo, ¿no? Las cuales eran indispensables que las tengamos como propias para poder tener mucha más justicia, ¿no? Es lo que se buscaba, porque en sí, al ser privatizadas, había mucho oportunismo por esta parte, y son recursos básicos y elementales para un país que está en pleno desarrollo, ¿no? Esto también ayudó a que se pongan en marcha los programas de industrialización por la sustitución de las importaciones, ¿no? Ya que nosotros, dependemos de mucho de lo que son las importaciones, ¿no? Y lo elevado que son los aranceles de los bienes importados, ¿no? Para poder proteger las industrias, ¿no? Y que estas industrias se favorezcan, ya que si tenemos aranceles elevados podemos sustituir y comprarle mucho más a la parte de industria interna, y eso genera crecimiento, ¿no? Porque si bien es cierto, las industrias no pueden crecer si no hay compra interna, ¿no? Y si el producto externo es mucho más económico, obviamente van a preferir comprar lo importado. Esto favoreció mucho a lo que vendría a ser nuestro desarrollo, y por eso yo considero que el reformismo militar fue beneficioso para el Perú como tal, tanto en este sector, ¿no? En el económico. Buenas tardes, mi nombre es Elena Núñez y hablaré de la parte de la conclusión. En conclusión, la reforma agraria sí fue beneficiosa porque permitió visibilizar y combatir la desigualdad social que arrastraba el país desde hace décadas. Asimismo, la mentalidad de la época alentó la creación de participación activa del sector campesino y obrero en la vida política. Aunque en el ámbito de la gestión económica, el modelo implementado era una estrategia condenada al fracaso de mediano plazo debido a la falta de inversión y conocimiento técnico. El proceso logró quebrar de forma definitiva las estructuras oligárquicas, marcando así un hito en la justicia